Quiero partir por lo que da la sensación es el comienzo, ¿no, Roberto? ¿Es la guerra de la independencia la piedra iniciática de lo que podríamos considerar hoy el ejército chileno? Bueno, con respecto a eso hay una serie de estudios, digamos, y dentro de la institución se han analizado muchas veces, no solamente en la institución, sino que también en general en otros centros de estudio, de que realmente el ejército chileno nace en 1608, 1602 con Alonso de Rivera, que fue el primer ejército profesional de América debido a la resistencia en el Flandes indiano. Sin embargo, eso es una visión. Y la otra es decir que efectivamente el ejército chileno nace con la República, o sea, con la nueva institución que se forma como país independiente, y por lo tanto hay que separar lo que era el ejército del rey de lo que es ahora, ¿no es cierto?, un ejército de una nueva república. Dos posiciones. ¿Usted, Roberto, por cuál se la juega? Y yo me juego por la segunda. Don Marcos, ¿de acuerdo con Roberto? Lamento tener que disentir. Eso es lo que nos gusta en este programa, ¿no? Porque así, más posiciones. Partamos de una base sobre la mesa. Sí, y es una cosa que la misma prensa o los comunicadores nos tendieron a confundir durante la celebración del Bicentenario. Y muchas veces dijimos que era el Bicentenario de Chile. Una vez que nacía Chile el año 1810. Falso. Falso, absolutamente. Chile empieza a conformarse como nación cuando se empieza a producir una organización política distinta, un mestizaje intenso, y eso comienza con la llegada de los españoles, la fundación de Santiago, Pedro de Valdivia, en el Cerro Huelén o el Cerro Santa Lucía, como quiera. Eso ya nos da unidad, y a partir de eso, en 1603 hubo un ejército permanente, único caso en América. ¿Por qué nos vamos a farrear esa cantidad de historia previa de un ejército igualmente de Chile, con otra organización política, que era la monarquía? ¿O es que acaso no eran chilenos eso? Lo que pasa es que en 1910 cambia el sistema político y un ejército, que era el ejército del rey, tiene una mutación a un ejército republicano, conservando, entre otras cosas, lo más importante, la misma ordenanza, exactamente el mismo reglamento, cuyos artículos en algunos casos se conservan hasta hoy. Menciono uno, que viene de la vieja ordenanza de Carlos III. El oficial que tuviera orden de conservar su puesto, a toda costa lo hará. Entonces, ahora, el ejército tiene distintos momentos fundacionales y de reorganizaciones, tal vez el más dramático de todos después de la Revolución del 91. Pero la línea conductora, su reglamentación, su espíritu, sin duda tiene una raíz amplia hispana muy profunda. Yo a veces con algunos colegas tengo disiento porque tienen una mirada muy germanófila, ¿cierto? A pensar que el ejército tiene una mirada, una influencia germana muy importante, que la tuvo. Una influencia francesa previa, que la tuvo. Pero la raigambre más profunda hispana se mantiene hasta el día de hoy. Cristóbal. O sea, a ver, siempre uno puede mirar las cosas en procesos de larga duración, mediana duración, nos ponemos un poco más técnicos en el estudio de la disciplina histórica. Quizá, a ver, yo estaría más con el general Arancibia que con usted, don Marcos, porque precisamente, a ver, claro, efectivamente hay una distinción que hay que hacer entre lo que es el nuevo modelo republicano que se establece a partir de, no de 1810, sino que un poco después, porque en 1810 es la formación de nuestro primer gobierno nacional, pero gobierno nacional que declara inmediatamente lealtad a Fernando VII, etcétera. Entonces tampoco hay un quiebre tan potente en ese sentido. Pero si que uno quiere poner una fecha, el 1810 o 1812, etcétera, pueden ser buenos linderos para empezar. Ahora, distinguirlo precisamente de un modelo que, si bien en cuanto a ordenanza y organización podría ser más o menos similar, generalmente se entiende que el ejército español estacionado en Chile, que no es un ejército muy grande tampoco, porque se tiende a pensar que eran grandes cantidades de fuerza militar, pero en realidad eran algunos miles de hombres, un par de miles en la frontera del Biobío y otros tantos esparcidos a lo largo del territorio de la colonia, operan bajo una lógica
relativamente distinta, porque primero este es un ejército favorable a la monarquía, que eventualmente va a ser parte de una guerra civil, que es la guerra de independencia, y donde además luego, en 1810, cuando se crean los primeros batallones de ejército, que supuestamente son los batallones chilenos, podríamos entrar a discutir qué es lo chileno y qué no también, eso es otra cosa. Quizá eso sí se entiende como un movimiento fundacional. ¿Por qué? Porque el ejército y las fuerzas armadas en general, mirándolo también desde la perspectiva de lo que será la marina también, operan también como agentes políticos de una revolución que lo que busca es cortar, no siempre se va a lograr totalmente, pero que busca cortar con lo que es el pasado colonial. Quizá por eso ahí uno tiene que entrar a distinguir algunas cosas, porque claro, yo puedo establecer, y yo en eso estoy de acuerdo con ustedes, ese hilo conductor o una genealogía lejana, digamos, lo que a mí me permite establecer cuál es el decurso histórico del ejército. Pero también hay que tomar en consideración que esos momentos refundacionales, como los que usted mencionaba, son refundacionales, y por lo tanto cambia algo, gira algo que puede ser en algunos casos bastante importante, y quizá eso cambie un poco también el ethos de esa fuerza armada, llamémosle el ejército del rey o el ejército de la república. Gabriel, de cierta forma misma pregunta para ti, ¿no? Para que puedas exponer tu posición. Para ti, ¿cuál es la piedra fundacional del ejército de Chile? Sí, creo que yo apoyo la postura de mis dos colegas, porque a veces se nos pierde de vista que la guerra de independencia al menos apunta a tres elementos: fundar un nuevo Estado, un nuevo régimen político y una nueva forma de identidad colectiva. Un Estado nacional, un nuevo sujeto como de lealtad, que sería la nación chilena, distinta del resto de las americanas y distinta también de la monarquía hispánica, y también un nuevo régimen político que es la república. Y esos tres elementos, que son rupturas radicales, que se entienden como tabula rasa respecto al pasado, no son para nada desdeñables. Sobre todo después de la guerra, que es permanente. Hay que pensar que desde 1813 Chile ya va a vivir hasta 1826, por tirar un dato grueso, va a estar en permanente guerra, y la guerra actúa, y esa es una de sus funciones sociológicas, catalizando, acentuando las diferencias nacionales. De ahí que lo que en algún momento fue en efecto una guerra civil entre criollos americanos leales a la autonomía primero y después a la soberanía, y criollos leales más bien a la monarquía, en algún momento esa guerra civil se fractura y pasamos a llamarla como una polarización entre chilenos y españoles. Pero esa es la consecuencia de la guerra y no la causa de la guerra. Y eso y eso es un factor fundamental, digamos, sería para mí el gran legado de la guerra, haber fundado el ejército chileno como excluyente respecto de la monarquía hispánica, pero también distinto de otros ejércitos americanos, porque en algún momento también el mismo ejército chileno, entre comillas, se va nacionalizando. Pensemos que hasta 1818 es un ejército conjunto, el ejército de los Andes. Después hay otro proceso de nacionalización también del ejército chileno.